Espontaneidad, irreverencias, sonidos, distorsiones y risas son los ingredientes para llevar a buen cabo el espectáculo musical Paganini, interpretado por un cuarteto de cuerdas español que en el intento por ofrecer un recital de música clásica navegan por el blues, el tango y el rock and roll. Vamos a ver un concierto clásico que se va de madre, se cae por la montaña rusa y pasa de todo. Y la música la estrujamos, la convertimos en otra cosa, pasamos piezas de música clásica convertidas en otros estilos, y eso que empezó siendo un concierto clásico pues termina siendo pues no se sabe bien qué, y con una energía más bien de un concierto de rock and roll. Y presentamos música, un concierto, pero lo presentamos con un espíritu de rock and roll un poco, y todo bajo una trama de 4 personajes que intentan dar un concierto clásico serio, pero no todo se de todo. El nombre que da título al show es un juego de palabras con la intención de hacer un homenaje al violinista italiano Paganini. Fue probablemente el virtuoso más grande del violín, ¿no? Tuvo la historia. Él realmente lo que revolucionó la técnica del violín, y lo que hizo es que hasta él la música era solo para los salones, los palacios, para los reyes y todo. Entonces él llevó la música, un concierto de música instrumental en los teatros, y por la primera vez la gente no solo iba a escucharle, pero también iba a verle, ¿no? Porque verle era un espectáculo. Lejos de la seriedad de los conciertos de música clásica, las locuras, enredos y escenas absurdas que se suscitan en este espectáculo llevan al espectador a ser partícipe de la comedia y a disfrutar y a sentir los diferentes géneros musicales en los que se incursiona. La risa es la felicidad por unos momentos en ti y transmitida a los demás, ¿no? Y verdaderamente es un espectáculo donde el público puede disfrutar la música, emocionarse en la música, y también pues reírse a carcajadas, incluso sentirse parte del espectáculo porque interactuamos mucho con el público. La música, como bien se ha dicho, es el lenguaje universal, de ahí que el espectáculo lo puede disfrutar desde los pequeños hasta los abuelos. Lo seguro es que los que asistan van a reír como locos.